Muy buenas noches, iglesia hermosa del corazón de Dios a las naciones, de la esclavitud a la libertad. Un abrazo, iglesia preciosa, esta es su casa y estamos aquí para ayudarnos en todo lo que necesitemos, para colaborarnos en oración. No estamos solos, Dios está con nosotros y obviamente todos nosotros, yo su pastora Marta Ortiz, para servirles a todos. Bienvenidos en esta noche, un abrazo bien grande, grande, grande. Luisa Fernanda, buenas noches. Allí Janet Rodríguez, a Marta Isabel Guevara, Martica, buenas noches. Un saludo muy especial a todos aquellos que ya se están conectando, a todos aquellos que se están congregando en esta noche. Bienvenidos a su Iglesia Cristiana de la Esclavitud a la Libertad. Un placer volver a vernos y dando gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Sé y estoy segura que todos los días usted y yo estamos cogidos de la mano de Dios. No es tiempo para soltarnos de su mano, así que vamos adelante, iglesia, con todo, para adorar y servirle al Señor. Amén. Espero que en su corazón la gloria de Dios se manifieste cada día con señales, milagros y prodigios. Mi pastora Lady, Dios me la bendiga. Todos muy bienvenidos. Recuerden que estamos para servirnos y tenemos que estar orando los unos por los otros. Grandes milagros, hermanita Deni Joana Parra, bienvenida. Y todos de pronto los que no aparecen aquí, mi hermanita Gloria Estela, que destacada y que no ha podido comunicarse porque el chat no le sirve, bienvenida, sé que también está ahí con nosotros viéndonos y bueno, todos aquellos que ya están ahí prestos para iniciar este servicio hermoso desde casa, cuidándonos, protegidos bajo la gracia, el poder de Dios, porque es su amor el que nos protege, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos da vida todos los días. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Tu familia y todos allí, bienvenidos. Vamos a orar en esta noche mientras que se siguen añadiendo la presencia de Dios a través de la oración, a través de la palabra, va fluyendo de una manera sobrenatural en la vida de cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Gracias, Padre precioso. Una vez más, Señor amado, estamos conectados contigo, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, es quien llena el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Yo te doy gracias, Señor amado, por cada persona, Señor, por cada líder, por cada siervo tuyo, Señor amado, que se conecta, Padre, en esta noche, Padre. Oh Dios Todopoderoso, tú eres el grande, tú eres el Todopoderoso y en ti, Señor, están nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias por nombre propio cada uno de tus hijos que aparecen allí, Señor. A Margarita, a Gladys, a Laura Martínez, a Laura Ortiz, a Laurita Ortiz, a Dayan Ortega, a todos allí, a todos con nombre propio, aunque yo no los pueda nombrar, no los pueda ver a todos allí. Tú los conoces, tú sabes sus necesidades, Señor. Y allí yo te pido en esta noche, Espíritu Santo, ministra cada corazón, ministra cada vida, Señor. Ministra cada hogar, Señor amado, allí sé propicio a cada vida, Señor, porque solamente en ti, Señor amado, podemos encontrar la paz que necesitamos. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, con lo que tiene. Cada día, Señor amado, a una vez, Señor amado, sin preocuparnos tal vez el mañana, Señor. Padre precioso, para que no estemos angustiados, para que no estemos afanados, Señor. Hoy yo te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi Padre precioso. Gracias porque tu presencia está con cada uno de nosotros, allí en la casa, Señor, de mi hermanita Dora Edilma, Señor, allí donde Gabriel, Padre, allí donde Marcela, Señor amado, allí, Señor amado, donde tu presencia se deja ver, Señor, en cada uno de tus hijos, en la casa de mi hermano Jorge, Señor Leonardo, Padre Contreras, allí, Señor amado, en cada lugar, en cada casa, Señor, allí entra, Señor amado, y llena el corazón, llena las vidas, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Padre, gracias, Señor, en esta noche, Señor, te adoramos y te alabamos.
Mi hermano, adora al Señor en esta noche y dile, Señor, gracias. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque aunque se levanten 1000 gigantes contra nosotros, no temeremos, pues tú tienes la respuesta para todo. Además, no estamos solos, no estamos peleando solos. Tú peleas por nosotros, Señor. Gracias porque tú peleas por tu pueblo. Este pueblo, Señor amado, que te alaba, que te adora. Este pueblo, Señor, que te sigue, no solamente por los milagros, no solamente por lo que tú puedes hacer en nuestras vidas, no solamente por lo que tú nos das, Señor, sino porque eres Dios, porque existes, Señor, porque eres real, Señor, porque no hay nadie como tú, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Señor. Porque, Señor amado, nos has dado vida, Señor amado. Y cómo no adorarte y cómo no alabarte si sabemos que tú eres la vida, si sabemos que tú eres todo para nosotros, Señor. Hoy doy gracias a ti por cada persona, Señor amado, que forma parte de nuestra congregación, por cada uno de sus seres queridos, de sus familias. Gracias por la salvación que tú, Señor amado, nos has permitido, Señor, recibir, Padre, en nuestros corazones por tu gracia. Gracias, Señor, porque nuestras familias en el mundo entero, donde quiera que ellas estén, Señor, Padre, reciben esa salvación, tu Espíritu Santo les toca, les llena, Señor, les sacia con tu bien, Padre. Y allí donde cada uno de nuestros seres queridos se encuentren, Señor, tú estás allí obrando, Señor, para que nosotros podamos decir que yo y mi casa te serviremos, Señor. Que yo, Señor amado, soy salvo junto con mi familia, Padre. Que ninguno de mi casa se perderá, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, y nos haces luz en medio de las tinieblas. Hoy te doy gracias, Señor, por tu sanidad. La sanidad para cada cuerpo que está enfermo. Gracias por el milagro que hoy hiciste, Señor, con Esteban, este niño, Señor amado, el nieto de nuestra hermana Nelly, Señor. Gracias, Padre, porque ese testimonio es fuerte, Dios Todopoderoso. Después de que le han dicho que le iban a amputar tal vez su bracito, su manito, Señor amado. Después de orar y clamar, Señor, por breves minutos, Señor amado, inmediatamente viene la respuesta y la sanidad, Señor, de saber, Señor amado, que todo el malestar que él tenía, que todo el desánimo, el dolor que él tenía, Señor, se desapareció. Y no solamente eso, sino que a través, Señor amado, de ese examen riguroso que le hicieron, Señor, ya no tenía nada, Señor, y fue enviado a su casa, Padre, enviado a su casa y está jugando, está feliz, contento, Señor, porque tú eres nuestro sanador. Y estoy segura, Señor, que así como sanaste a Esteban, Señor amado, así sanas, Señor amado, la vida de Alcira, la vida de Joana, la vida de Julie Cruz, la vida de la hija de Aiza y la vida de todos aquellos, Señor amado, que yo no sé que están enfermos, pero que tú sí sabes que están enfermos. Aquellos que tienen enfermedad mental, física, moral, espiritual, familiar, aquellos que están sufriendo contiendas, peleas, divisiones, disensiones en sus hogares, que están sufriendo de manera muy especial, yo te pido que hagas algo hoy especial en cada hogar, Señor. Te ruego, Señor amado, que tú pelees por nosotros, Señor. Padre, porque tú eres quien vas delante de nosotros y nuestra pelea, Señor amado, no es con espada, Señor, ni jabalina, sino con el poder de tu Espíritu, Señor. Por eso mi alma te alaba en esta hora, por eso mi alma te exalta y por eso puedo decir, Señor amado, que tú impartes paz a tu pueblo, que tú impartes paz a nuestras vidas, Señor, porque tú, Señor amado, haces por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Por eso, Señor, porque todo esto, Señor, requerimos de ti, Señor amado, y sabemos que tú eres nuestra defensa, Señor, porque ¿a quién vamos a ir sino a ti? Porque tú eres el único que tienes palabras de vida eterna, Señor. Por eso te alabo y te exalto, Señor, en esta noche. Padre, y bendigo tu bendita palabra y declaro que esta noche tú vas a hablar a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra y nos vas a dar el ánimo que necesitamos, Señor, la presencia tuya que necesitamos, Padre, para poder seguir adelante y para no temer mal alguno, porque todo gigante es derribado por ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya, gloria a mi Señor Jesús. Qué bueno saber que están allí.
Qué bueno, mis amados hermanos, un abrazo bien fuerte desde aquí. Recuerden que yo, junto con todas las personas de la iglesia, estamos orando por la humanidad. Estamos orando por el mundo entero, por todas las situaciones que están pasando y sabemos que Dios es poderoso para deshacer toda pandemia, para deshacer todo virus, para deshacer toda enfermedad, que Él hace como quiere. Así que, amada iglesia, vamos a seguir adelante cobrando ánimo porque Dios está con nosotros. Y quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer ahí la historia de David cuando mata a Goliat. Y no sé en este momento cuántos gigantes se han presentado en tu vida, cuántas cosas que han venido a tu vida y hoy como testimonio, como oraba en este momento, un gigante grande vino a la vida del nietecito, de uno de los nietecitos de mi hermana Nelly. Y ella inmediatamente pide oración, llama y pide oración y efectivo. Mandamos por todos los grupos y sé que los que se unieron en oración, que pudieron hacerlo en ese momento, porque tal vez pudieron observar el celular en ese momento, inmediatamente empezamos a clamar. Fue así, instantáneo, donde el Señor hizo un milagro tan grande en la vida de este niño, en la vida de su mamita, trayéndole paz y tranquilidad, después de que le dijeron que iban tal vez a amputar su manito. Un niño de 10 años. Pero Dios, que es poderoso y grande en misericordia, nos hace ver que esos gigantes que vienen a veces a atemorizarnos y a angustiarnos, a desesperarnos, esos gigantes en el nombre poderoso de Cristo Jesús se derriban. ¿Saben cómo? Con el poder de la palabra de Dios. No es con el poder nuestro, sino con el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso vamos a leer y quiero que vayas analizando bien esta palabra de Dios. Dice que el verso 1, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela. Se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos eran personas allí incircuncisas, no eran del pueblo de Dios, que venían a tratar de molestar, de matar al pueblo de Dios. Y entonces allí dice el verso 3 que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Había un valle que los separaba, un valle allí y un ejército estaba aquí, el otro estaba aquí. Y entonces dice que salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gad y tenía la altura de 6 codos y un palmo de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rollo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. ¿Sabes? Vemos aquí un enemigo más fuerte que todos los enemigos que estaban allí, porque todo el ejército, que era un gran y numeroso ejército de los filisteos, venían a destruir, a pretender destruir de Israel. Pero entre ese ejército, porque a veces vemos un ejército de muchos gigantes, vemos un ejército tal vez de muchos soldados, pero se nos hacen mejor como normales, normalitos. Vemos que viene el desánimo, viene la soledad, la tristeza, viene el dolor, el agobio por la situación que estamos viviendo, el desempleo, tal vez la escasez. Vemos que muchas cosas no están saliendo bien, que la familia tal vez no anda muy bien como queremos, muchas cosas. Y es un ejército en número, ¿cierto? Pero de todo este ejército, a veces
sale un gigante que aparte de todos los soldados, soldaditos allí, podemos decir como esos enemigos que comúnmente estamos viendo, ¿cierto? Pero en medio de todos ellos se levanta un gigante que es mucho mayor que todo lo que se está viviendo. Y así pasó allí. En medio de este pueblo se sale ese gigante y viene a decir, ¿acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Menospreciando a los siervos de Saúl, que era el ejército de Israel, es decir, el pueblo de Dios. Y allí entonces les dice este filisteo, en otras palabras, ustedes no valen nada. ¿Qué es el pueblo, ese pueblo que dicen que es el pueblo de Dios? Ese pueblo cristiano, ¿quién es? ¿Quiénes son? ¿Acaso es que no conocen que yo sí soy el que tiene el poder para destruirlos? ¿No conocen que yo sí soy y que vengo de tal parte para destruirlos? Si ustedes quieren, ¿por qué no escogen? Y si son tan valientes, ¿por qué no escogen uno que venga contra mí, desafiando al pueblo de Israel? Él sabía en medio de todo, el enemigo a veces sabe en medio de todo, que el pueblo de Dios muchas veces está con mucho temor, está con mucho miedo de ver los gigantes cómo se levantan y no queremos hacer nada. El filisteo sabía en medio de todas las cosas que todos estos tiempos que habían estado en la batalla, no había salido ni un solo hombre que se le pudiera medir a este filisteo, a este gigante. No había uno que se le midiera a su talla y él lo sabía y por eso desafía. Sabes, a veces el enemigo desafía al pueblo de Dios porque dice esos cristianos, finalmente a la hora de la verdad, no hay ni uno que de pronto pueda levantarse como a hacer la guerra que tiene que hacer. No hay ninguno que pueda venir a mirar a ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que tanto hablan, qué es lo que tanto dicen. Y a veces es vergonzoso eso, porque muchas veces el pueblo cristiano anda más atemorizado que las personas que no conocen de Cristo. Y andamos teniéndole miedo a todo lo que estamos viviendo y entramos en angustia. Y siempre les he dicho que aunque es normal entrar en angustia muchas veces porque somos humanos, nosotros lo que no es normal es quedarnos en la angustia porque somos hijos de Dios. Y esta mañana en el programa de las 8 hablábamos de unos versículos que el Señor nos daba para cuando lleguen esos momentos de crisis en nuestra vida, nosotros poder ir a la palabra y con la palabra poder defendernos. Y es allí donde entonces podemos mirar que el verso 9 dice, si Él pudiere pelear conmigo, y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Este filisteo sabía que hasta el momento no había quien se pudiera meter con él. No había hasta el momento. Lo que no sabía era que Dios sí tenía a alguien, que aunque no estaba allí muy visible, Dios sí tenía. Y sabes, hoy te digo que Dios tiene entre nosotros, hombres y mujeres aguerridos, que nos atrevemos a estar aquí una hora, congregados, escuchando la palabra, para decir, a ver, yo necesito palabra, yo necesito tener herramientas para defenderme, tener herramientas para defender a mi pueblo, a mi Colombia, al mundo entero, de tener herramientas para poder derribar todas aquellas cosas que se levantan contra nosotros para destruirnos sin que nadie haga nada. Pero nosotros tenemos que saber que somos hombres y mujeres empoderados en el fuego, en el poder del Espíritu Santo, con el poder de su palabra para ir contra aquellos gigantes que se levantan, que creen que no hay nadie que lo pueda hacer, pero que nosotros somos del pueblo de Dios y Dios ha creído que nosotros sí lo podemos hacer. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de su Espíritu. Así que yo te animo, iglesia, a que tú que estás desanimado, que estás tal vez asustado, asustada por la situación y la crisis que hoy estás pasando, la cual de pronto yo no sé, todos estamos pasando una crisis mundial a nivel general, estamos todos viviendo esta crisis que se siente, que se ve, esto que se siente tan pesado todos los días porque asusta muchas veces, ¿cierto?
y no sabemos qué va a pasar. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, entonces decimos, no, nosotros tenemos que sacudir el polvo de nuestros pies y dejar atrás todo aquello que el enemigo quiere hacernos sentir para salir adelante. Y yo te digo a ti, ese gigante que está amedrantando tu vida, tú en esta noche vas a tomar esas armas, vas a retomar esas armas que yo sé y estoy segura que tú las conoces, pero que tal vez nos puede más a veces el miedo, nos puede más a veces la derrota, nos puede más a veces el dolor, el desánimo, el abatimiento que el poder divino de Dios que se levanta con nosotros para decirnos, tú puedes, porque es que yo estoy contigo, yo soy el que te levanta, yo soy el que te da las fuerzas para seguir adelante. Tú no estás solo, tú no estás sola, vamos para adelante. Y entonces ahí es donde nosotros y ese fuego del Espíritu Santo para guerrear y entonces viene paz a nuestro corazón. Esta mañana cuando mi hermana Nelly me dijo lo del niño, yo dije, no puede ser, Dios mío, esto no puede ser, mentiroso el enemigo, no puede ser, ¿cómo va a ser que van a amputar el brazo, la mano del niño? No lo aceptamos en el nombre de Jesús. Y empezamos a orar y Dios nos dio la victoria, Dios nos dio la victoria contra ese gigante, muy gigante, que se levantó para encontrar no solamente de esta familia, sino de todos nosotros, porque a nosotros nos duele, a mí me duele mucho lo que le pase a cada uno de ustedes. Yo oro por sus situaciones, aunque yo no las conozca, yo sé que cada uno de ustedes tiene una lucha todos los días, tiene una situación, tiene gigantes que enfrentar todos los días. Y yo como su pastora estoy llamada a estar aquí orando por el uno, por el otro, el que conozco el nombre, el que no lo conozco, pero yo los pongo a todos delante de Dios porque es la lucha que se viene diaria. Pero aquí luego dice en el verso 10, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl era el rey del ejército de Israel en ese momento, y entonces este rey oyó lo que el gigante les estaba diciendo. Entonces dice que oyó Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que se turbaron. Y tuvieron gran miedo, ni siquiera tuvieron miedo, tuvieron gran miedo, iglesia. ¿Cuántas veces cuántos de nosotros hemos sentido gran miedo y nos hemos turbado? Yo me he turbado. Yo he sentido mucho miedo en muchas ocasiones. Mucho miedo en ocasiones críticas donde he venido el gigante y se ha levantado y me ha gritado cosas en la cara, se va a morir, se enfermó, se agravó, se fue, se perdió, todo. He sentido miedo y me he turbado y yo sé que tú también. Aquí no solamente el rey se turbó y tuvo miedo, sino todo el pueblo de Israel se turbaron. ¿Cuándo qué? Cuando oyeron la voz del gigante que les decía lo que les decía. ¿Sabes? Porque a veces el enemigo está más seguro que nosotros mismos de lo que dice. A veces él sí tiene la seguridad de decir, te voy a destruir, te voy a enfermar, te voy a matar, te voy a quitar. Y lo dice con tal seguridad que nosotros le creemos. Desafortunadamente es así. Porque, y cuando le creemos, entonces nosotros le tenemos miedo, nos atemorizamos, nos turbamos. ¿Y sabes qué pasa cuando nosotros nos turbamos y tenemos miedo de todo lo que el enemigo nos dice? Nos aturdimos y se nos olvida que Dios que está con nosotros, Él es el que nos salva, Él es el que nos defiende, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que va delante de nosotros todos los días, todo el tiempo. Él es el que nos dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios que te defiendo.
Ningún arma forjada contra ti prosperará. Ninguna lengua que se levante en juicio contra ti prosperará, sino que tú la podrás condenar, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Se nos olvida todo eso. ¿Por qué? Porque nuestra mente se turba, porque nuestro corazón se nubla de todo esto. Recuerdo en este momento, yo he tenido muchos momentos donde han venido crisis fuertes a nuestras vidas como familia, como mamá, como esposa, como hija. Y en este enero que pasó, más bien el 31 de diciembre, más exactamente, recuerdo cuando el enemigo, el gigante salió de la UCI y me dijo, tu papá está muy mal, tu papá tiene 48 o 24 horas de vida, tienes que irte para la casa y esperar la llamada porque está infectado todo su cuerpo, sus riñones, etcétera, etcétera, y él no, lo más probable es que no va a vivir. No le damos ninguna esperanza ni nada. Yo obviamente escuché la voz del filisteo, la voz del gigante, y obviamente me sacudió, claro que sí. En el momento sentí que mi corazón se compungía, pero cuando la doctora dio la vuelta y se fue, me llegó una paz al corazón y dije, no acepto lo que me dijo, no acepto ese diagnóstico de muerte, no lo acepto y declaro a mi Padre sano, más poderoso eres tú que estás conmigo que el que está en el mundo, y sé que mi papá sale de esto y porque eres tú el que lo sana, y empecé a declarar la palabra y empecé a sentir que el miedo que sentía, que todo el temor que sentía por ese gigante que se vino en ese momento, no solamente contra mí, sino contra toda mi familia, se fue, se desvaneció, y empezamos a seguir orando, a luchar con la palabra, a guerrear, hasta que Dios nos dio la victoria. Mi padre hace poquito, el 3 de junio, cumplió 85 años, sano, vigoroso. Dios lo sacó. Los médicos decían, no entendemos, porque pues cada rato le parecía que él ya se iba a morir, parecía que no había nada que hacer. Sin embargo, el que tiene el poder de decidir por nuestra vida es Dios, quien nos hizo y quien nos creó. Pero ¿sabes? También ese filisteo tiene poder. Si nosotros nos dejamos derrumbar, si nosotros nos dejamos derribar, él se aprovecha, porque cuando uno tiene miedo y temor, entonces vienen los enemigos y nos pueden matar, nos pueden destruir. Cuando un soldado en la guerra o allí en el monte, donde sea, se llena de pavor, se llena de miedo, lo más posible es que él mismo caiga en la trampa del enemigo. Así que, a mi amada iglesia, yo oro para que tú y para que yo, nuestras familias, nos empoderemos de la palabra de Dios, y todos los días, en el momento, aunque no llegue el gigante, ojalá que no llegue, ojalá que no venga, que sea esparcido por allá, que no venga nada a asustarnos, ni a amedrantarnos, ni a tocarnos. Ojalá que no, pero en el momento que llegue, mi amada iglesia, amigos que me escuchan, vecinos, conocidos, familiares que me escuchan, hay poder en la palabra de Dios. Apréndete los versículos que están en la Biblia, muchos versículos, muchas promesas que tú puedes aprenderte para poder contrarrestar las fuerzas del maligno en tu vida. Allí dice la palabra que entonces ellos tuvieron mucho miedo y se turbaron porque oyeron la voz del gigante. Sabes, a veces no le prestes oídos a la voz del gigante. Las noticias todos los días nos atemorizan. Y sí es bueno estar uno empapado, de pronto conociendo en qué va todo, claro que sí. Pero cuando nos metemos y nos metemos y nos metemos en ello, pues vamos a seguir escuchando la voz del gigante. Y vamos a atemorizarnos, y ese temor nos quita la fe. Ese temor hace que nuestra fe mengue, que nuestra fe se convierta más bien en miedo, en susto, en temor, en terror. Luego dice la palabra, en el verso 12 dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres.
ese era David. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor de 8 hermanos. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo. Escuchen esto. Vemos allá a David, que era el menor, como el más insignificante allí de su familia, el menor, el que hace los mandados, ¿cierto? El que estaba cuidando las ovejas. Los 3 mayores eran los fuertes, los que se habían ido a la guerra, los que estaban en el ejército allí. Y el verso 16 dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y cada vez por la tarde, dice, y así lo hizo durante 40 días. 40 días, la cuarentena que estamos viviendo, que ya no es una cuarentena, sino que son como 3 o 4 cuarentenas tal vez ya, pero me asombra esta palabra, por 40 días, es decir, una cuarentena. Estuvieron este ejército de Israel una cuarentena soportando las palabras del filisteo, las palabras del gigante que venía, dice, por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo pues por 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira a tus hermanos. Mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. El papá de ellos, el papá de David, obviamente como un buen papá preocupado por sus hijos porque él sabía que ellos estaban en guerra, con un gigante que de día y de noche por 40 días los atemorizaba, mandándoles malas noticias. Nosotros llevamos de la misma manera esa cuarentena, el gigante enviando malas noticias, una cosa, la otra, la otra, la otra. Y entonces aquí el Señor tiene una estrategia para todo. Yo sé que Dios está obrando una estrategia sobrenatural, que Dios está obrando con ese David allí que pronto no lo vemos, no creemos que no, ni existe, pero yo sé que Dios está haciendo algo, tiene un plan, tiene un propósito para con todo esto que está pasando con nosotros, su pueblo. Mira, allí el pueblo de Israel estaba asustado, estaba sufriendo, las familias de ellos estaban sufriendo, estaban asustados. Pero mientras ellos estaban allí asustados, el Señor nuestro Dios, nuestro Padre, Él no dijo, pues dejémoslos allí, que se frieguen. ¿Quién los manda a tener miedo, a ser cobardes? No, el Señor estaba preparando de antemano un plan. ¿Para qué? Para salvar a su pueblo. Y esto nos lleva como al prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor está preparando ese plan de salvación, mientras todo el pueblo está perdido en sus pecados, en sus delitos, en su inmundicia, Él prepara ese plan de salvación con su amado Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Y entonces allí viene el papá de David y lo manda a que lleve los quesos a Saúl. Saúl era el jefe de los 10,000, como dice, de los 1000, porque David después fue el jefe de los 10,000, ¿cierto? Y entonces allí dice que lo mandó a que mirara cómo estaban sus hermanos en el plan y en el propósito divino de Dios. Era mandarlo. ¿Quién iba a imaginarse que por un mandado que fuera a hacer David les iba a dar la victoria al pueblo de Israel? Entonces el verso 10 dice: y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Miren que en este tiempo no descansaron. Ellos estaban amedrentados y estaban turbados, pero seguían peleando. ¿Saben por qué? Porque los enemigos seguían viniendo contra ellos y ellos no tenían otra cosa que hacer sino seguir en la pelea. Nosotros no podemos echarnos a dormir, no podemos bajar los brazos porque
estamos amedrentados por el gigante que en este momento viene siendo el virus, ¿cierto? No podemos decir, no vamos a hacer nada. No, hemos seguido batallando, hemos seguido predicando la palabra, hemos seguido orando, hemos seguido congregándonos, hemos seguido trabajando en lo que llegue a nuestras manos. Muchos que de pronto perdieron sus trabajos en oficinas, en un lugar de pronto mucho más alto, hoy quizá están arreglando un apartamento, cuidando un niño, no sé, qué sé yo, pero están en la lucha, están luchando, están guerreando. Ellos siguieron ahí en la batalla, en la pelea, porque ellos sabían que si de todas maneras se daban por vencidos, pues los mataban. Nosotros no nos podemos dar por vencidos, teniendo en cuenta que viene un plan grande que Dios está haciendo para salvar a todos nosotros, para ayudarnos, para rescatarnos y para que esta situación termine. Yo estoy segura de eso, iglesia. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé y estoy segura que Dios lo está haciendo porque su palabra no miente. Y entonces allí dice que Saúl y ellos todos estaban peleando. El verso 20 dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Allí vemos a un David muy obediente, muy sujeto a su papá, y iba a hacerle caso, a llevar su mandado, a hacer lo que el padre le había mandado, y se encuentra que este pueblo estaba allí dando el grito del orden de la batalla de combate. Se encuentra con esta situación. Entonces dice que se pusieron en orden de batalla el pueblo de Israel y los filisteos, ejército contra ejército, o frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Era un buen hermano, era un buen hijo. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero aquí ya las oyó David. Este filisteo siempre trae como las mismas estrategias. Trae los mismos sustos siempre, y durante todo este tiempo había hablado siempre lo mismo. Esta vez volvió y salió de entre las filas para hacerse notar y habló lo mismo, pero allí con tan mala suerte para el filisteo, perdón, que las oyó David. Pero por favor, ¿quién era David? El chinito pequeño. Además era rubio, muy delicado, muy hermoso, era bajito, pero era el escogido por Dios para salvar al pueblo de Israel. Y entonces dice que las oyó David. Entonces todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Vemos a al pueblo de Israel aquí arriba en el verso 19, todavía peleando, todavía batallando. Pero aquí vemos a un pueblo que dice que ya en este momento, para este momento, ya estaban tan aterrorizados que ellos dice que veían a aquel hombre y huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Saben? El que tiene que huir de nosotros es el enemigo. Nosotros no. Nosotros no tenemos por qué salir corriendo de un lado para otro, porque nosotros tenemos como posesión la tierra que Dios nos ha dado a heredar. Las palabras de Dios son en nosotros vivas y eficaces. Y lo que tiene que salir huyendo de nosotros son aquellos gigantes que vienen a aterrorizarnos. Salen corriendo de nuestras vidas, salen de nuestras casas. La miseria, la ruina, la desgracia, la escasez, el odio, el rencor, el resentimiento, las guerras entre nosotros mismos, los chismes, las contiendas, los temores, todo aquello que ha venido y que viene a aterrorizarnos, las plagas, las enfermedades, huyen en el nombre de Cristo. La palabra del Señor dice que ninguna plaga tocará
pero nosotros tenemos que vivir siendo el pueblo de Dios. Tenemos que vivir haciendo lo que Dios dice que hagamos, iglesia. Por favor, no es mayor cosa, no es un imposible. Si amamos al Señor, vamos a hacer lo que Él dice. Señor, dime qué debo hacer para que me vaya bien. Está tu palabra, yo la voy a porque solo no puedo hacerlo. Está tu Espíritu Santo, Señor, entonces Él está en mí y yo con el Espíritu Santo, o mejor, el Espíritu Santo en mi vida, me ayuda a seguir adelante viviendo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Entonces allí dice que huían de su presencia y tenían ¿qué? Gran temor, gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Me imagino a David allí todo bajito, todo simpático, bien bonito, ¿cierto? Haciendo esas preguntas a esos hombres de guerra. Porque ¿quién es este filisteo? Porque aquí ya entonces hace otra pregunta. ¿Por qué? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Quizá es mucho o es poco lo que van a dar porque acaben con ese incircunciso. No importa lo que den. Lo único cierto es que ¿quién es Él? ¿Quién es Él que provoca los escuadrones del Dios, de los hijos del Dios viviente, los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes? Dios no es un Dios muerto. El Dios que nosotros tenemos no es un Dios muerto. No es un Dios que se quedó en la cruz colgado allí, tampoco se quedó en la tumba. Es el Dios viviente, el que vive, el que nos ve, el que me sana, el que me rescata, el que me libera, el que pelea por mí, el que dio su sangre por nosotros. Ese Dios viviente y nosotros, dice, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, dará al hombre que le venciere. Dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Sabes, hay muchos que creen estar en la batalla y que creen estar peleando y que menosprecian a otros, porque de pronto no son muy aguerridos, porque de pronto no tienen pinta de pastor. Muchos dicen, cierto, ese no tiene pinta de pastor, ese no tiene talante de líder. Pero sabes, Dios no ve lo que hay por fuera, sino ve lo que hay dentro de nosotros. Dios no ve la hermosura ni las cosas físicas de nosotros, si somos muy bonitos o no, sino mira lo que hay dentro del corazón del ser humano. Y entonces allí dice que sus hermanos le despreciaron. Entonces yo conozco tu soberbia, le dice el hermano, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Obviamente vemos que muchos quieren mirar las peleas y quieren estar ahí observando. Y este hermano pensó que David, en su malicia, lo único que quería era verlos pelear. Entonces David responde, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno. Escucha esta palabra. No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Y en esta noche, iglesia, el Señor nos dice a nosotros, a todos, a mí como a ti, te dice el Señor, no desmaye tu corazón no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. ¿Quién es él? El gigante que hoy está atemorizando tu vida. El gigante
que por 40 días o por la cuarentena ha venido atemorizando nuestras vidas. ¿Sí? Ese gigante, el Señor nos dice en esta noche, no desmaye nuestro corazón por ninguna causa delante de él. Tu siervo, escucha bien, dice, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Nosotros, Dios nos preparó un cordero que fue el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ese cordero vino a morir por nosotros, vino a pelear por nosotros, vino a darnos la victoria a todos nosotros. Entonces allí dice ese siervo, porque el Señor se hizo siervo. Él fue siervo, nos vino a servir. Dice que irá y peleará por vosotros contra el filisteo. ¿Sabes? La lucha tuya y la mía no es nuestra. La pelea es de Dios porque Él es el que pelea por ti y por mí. Él sabe que nosotros, las fuerzas que tenemos, no son suficientes para derribar todas aquellas cosas que se levantan en contra nuestra. Él sabe que en nuestra pelea nosotros necesitamos de su presencia. Nosotros necesitamos de Él. Él sabe que Él es el que debe ir delante nuestro. Y eso debe traer alegría y gozo a nuestro corazón. Sabes, tú no peleas solo. Dios va peleando por ti. Dios es tu retaguardia. Dios es tu sombra a tu mano derecha. Él es el que nos libra en los valles de la sombra de muerte. Dice que no temamos. Y entonces allí dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Lo tuvo en poco, ¿no? Es muy complicado. Sabes, por más de que pelees, tú te van a apachurrar, te van a destruir, tú no tienes práctica, tú lo que haces es cuidar las ovejas. Pero sabes, David tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta para ti. ¿Sabes? Dice David, respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león, escucha, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, Saúl, ¿por qué me tomas en poco? Si aunque yo no soy hombre de guerra aquí con todo lo que, la espada y todo lo que tú tienes para ponerle a un soldado, bien soy un hombre que sé cuidar las ovejas del prado del Señor, sé pelear por ellas, porque cuando viene el oso, viene el león, yo salgo corriendo y las arrebato de su boca y abro la quijada de ellos y les arrebato el cordero, la ovejita de su boca y los rescato. Entonces, si yo puedo hacer esto, ¿por qué no voy a poder ir? Porque tu siervo peleará por ustedes contra ese filisteo. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra!, ¿verdad? Entonces allí dice que el verso 36, fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y sabes, fuese lo que fuese virus, enfermedad, hambre, desgracia, lo que sea, el Señor nos dio la victoria contra todo. El Señor está por encima de todas aquellas cosas que nosotros no podemos contrarrestar. Entonces allí luego dice, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano del filisteo. ¡Wow! ¿Cuántas veces Dios te ha librado, iglesia, de la mano del león, de la mano del oso? Dios nos ha librado y nos libra todos los días. Ese Dios todopoderoso, ese siervo divino, que fue el Señor Jesucristo, vino para librar a estas ovejitas, a estos corderitos de la boca del león, del oso. También nos librará de las manos del filisteo. También te librará de las manos del filisteo, iglesia. Entonces dijo Saúl, David, ve y
dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. ¿Sabes? Porque Saúl también conocía el poder de Jehová. Saúl también sabía quién era Jehová, solo que él no se había sujetado, no se había ceñido a lo que Dios quería. Y entonces por eso fue depuesto de su reinado y en su lugar fue David. Pero Saúl le dice, entonces listo, te creo. Si eso es así, así será. Ve y que Jehová esté contigo. Y luego, para resumir, dice que Saúl le colocó sus ropas, le colocó allí sus prendas de guerra, pero dice que David definitivamente no pudo porque eso era muy pesado. Él no estaba acostumbrado a esos trajes de guerra. ¿Sabe? Él no estaba acostumbrado a pelear como pelean los demás. Nosotros no podemos acostumbrarnos a pelear como pelean los demás, a puño, a boca, a palabra, a grosería, a patada, a golpe. No, nuestra pelea es de otra manera. Entonces dice aquí que él se quitó todas aquellas cosas que él no podía llevar sobre sí porque no era lo de él y tomó lo que sí era de él, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Se fue preparado, él ya estaba preparado en ese tiempo que cuidó el rebaño de las ovejas. Él sabía usar la honda, él sabía usar la piedra, él sabía cómo usar lo que tenía que usar. Pero aparte de eso, esto nos deja ver que nosotros podemos equiparnos con estas armas que Dios nos ha dado. La honda y la piedra, ¿cierto? La fe. La fe, yo podía ver en la oración cuando meditaba sobre esta palabra, que esa onda es como la fe y la piedra es la palabra que va, yo no sé cuántos se acuerdan de las caucheras. De pronto los jóvenes no las conocieron, no sé si las conocen, pero nosotros cuando éramos pequeños esto era todo árboles y habían muchos pajaritos y pues qué pecado con los pajaritos en ese tiempo, pero los muchachos especialmente jugaban con las caucheras y las piedras y ¡chum! Mandaban la piedra y le daban al pajarito en la cabeza y lo mataban. Y esto era así, algo así muy parecido. Entonces, este chico allí se va y dice el filisteo cuando ve a David con su herramienta, ¿sí? Con su equipaje para destruirlo, enfrentarse a él. Y dice el filisteo en el verso 41, el filisteo andando y acercándose a David y su escudero delante de él. David iba solo, pero ¿sabe quién era su escudero? El Señor. Entonces dice, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo como en poco. Quizá a veces nosotros mismos nos sintamos como poco y decimos, ¿quiénes somos nosotros? No somos de renombre, ¿cierto? Nuestra iglesia no es una mega iglesia. Somos como tan chiquitos que yo creo que de pronto no puede pasar algo espectacular en nuestras vidas. Pero déjame decirte que de lo vil y menospreciado sacó Dios para avergonzar a los sabios. No te menosprecies, no dejes que nadie menosprecie nuestra congregación, porque no es una mega, pero estamos con el poder del Espíritu Santo, que es lo más importante. Predicamos su palabra y vivimos en ella, y por eso Dios nos respalda y vemos la gloria de Dios en todos nosotros. Entonces dice allí que el filisteo lo tomó en poco porque era muchacho rubio y de hermoso parecer. No era ese gigante fiero en la batalla con esos músculos allí de guerra. No era ese varón de guerra que tal vez nosotros vemos en las películas. No, era más bien lo contrario. Y dice que dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo
luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí. Escucha la palabra que David le dijo: tú vienes a mí. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él no venía de la misma manera, él no traía una granada en su mano, él no dijo: yo voy a destruirlo de esta y de esta manera. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice el verso 46, mira lo que él proclama con su boca: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Bogotá, en el mundo entero, porque hay pueblo que clama, hay pueblo que guerrea, hay pueblo que va en el nombre de Jehová de los ejércitos a derribar esos gigantes que se han levantado para destruir al pueblo de Dios, para destruir la humanidad, para destruir a los indefensos, porque toda la tierra va a ver que hay un Dios en medio de nosotros, que no es cualquier Dios, sino es el Dios viviente, el Dios viviente, el Dios de los escuadrones del ejército de Israel. Y allí entonces dice que aconteció, él declaró que Jehová lo entregaría en sus manos. Y sabes, así es, así es. El Señor hace grandes proezas, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Fíjense que David no salió huyendo, sino que se dio prisa más bien a encontrarse con el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo. ¿Dónde? En la frente. En la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, es decir, con fe y palabra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y sabes, en esta noche, yo sé que ya vamos a cumplir la hora, pero vamos a tomar unos 10 minutos más tal vez, para que tú y yo enviemos con esa onda de la fe, enviemos la palabra. ¿A dónde? A la cabeza de la enfermedad, a la cabeza de la crisis que tú estás viviendo, a la cabeza del divorcio en tu casa, en tu familia, a la cabeza del desánimo, a la cabeza de la ruina, de la miseria, del desempleo, de la hambruna, a la cabeza de la situación que tú estés pasando, tal vez con tus hijos, de la drogadicción, del adulterio, de la pérdida, de la crisis que estás pasando, tal vez en tu ministerio, en tu vida espiritual. Han venido gigantes y te han querido derrotar, pero en esta hora Dios tiene una piedra, que es la palabra de Dios, con la onda que tú tienes en tu corazón, en tu espíritu, que es la fe que Dios en esta noche aviva en tu corazón. La palabra del Señor dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, le podrás decir a ese monte que se quite y se quitará, que se mueva y se moverá. Y es por eso que yo te digo en esta noche: ve con esa piedra, no con la piedra que te sacan en la casa, no con esa piedra, sino con la piedra que es la palabra. Te pongo un ejemplo. Si hay alguien enfermo en tu familia, o si tú estás enfermo, tienes fe, y dices: yo tengo la fe, sí, yo creo en el Señor, creo en el poder de su palabra. ¿Cuál es la piedra que tú vas a sacar? No la piedra que le vas a sacar a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa, sino la piedra de la palabra, que dice: por tus llagas yo fui curado. Por las llagas de Jesucristo nosotros fuimos curados. Por eso hay sanidad en mi cuerpo, porque tú te hiciste una llaga por mi enfermedad.
Esa es una piedra que va directo a la cabeza de la enfermedad. Señor, tu palabra dice, Señor, que ninguna plaga tocará mi morada. Y Señor, tal vez ha venido peste, ha venido hambre, ha venido miseria, plagas que se han venido contra mí, pero en el nombre de Cristo Jesús, tu palabra dice que ninguna plaga nos toca. Yo declaro esa palabra en esta noche contra nuestras vidas, hacia nuestras vidas, en contra de esos filisteos, de esos incircuncisos que se levantan para atemorizarnos. Y por eso yo te pido que en esta noche cierres tus ojos allí. O si sigues escribiendo, gloria a Dios, hazlo con fe, creyendo, con ese poder con el que David, yo me imagino que David sacó su piedra y, ¿sabes? Él practicaba siempre. Él practicaba. Tú tienes que practicar la palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla. Por eso tenemos que escucharla. Por eso tenemos que congregarnos. Para que cuando llegue esto y así no llegue, todos los días podamos estar ahí presentes con la onda y con la piedra para derribar todas las artimañas de las tinieblas, del maligno en contra nuestra. Entonces, iglesia hermosa, cierra tus ojos. Y yo no sé cuál será el gigante que está atemorizándote, pero para cada gigante te aseguro que Dios tiene la piedra, que Dios tiene allí esa piedra que tú con tu onda vas a enviar. Así que cierra tus ojos allí en esta noche, Padre. En esta noche, Señor amado, vamos, Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos, derribando esos filisteos que se han levantado, Señor, para derribar los hogares, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que toda cosa, Señor amado, mala, pútrefa, Señor amado, que quiera venir en contra de nosotros, tú la destruyes, Señor. Que ninguna plaga, Señor, de la que enviaste al pueblo de Israel, Señor, al pueblo de Egipto, Señor amado, tocará nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que si nosotros hacemos tu palabra, Señor, cumplimos con lo que tú dices, Señor amado, te ponemos en primer lugar, entonces tú estarás con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Con esto derribamos la soledad, con esto derribamos el desánimo, Señor, porque es que si tú estás con nosotros, Señor amado, ¿quién contra nosotros? Aunque un ejército acampe contra nosotros, no temeremos mal alguno, Señor, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos infundirán aliento todos los días, Señor. Tú aderezas mesa delante de nosotros en presencia de aquello que nos angustia, Señor, en presencia de nuestros enemigos. Tú nos libras de nuestros enemigos. Tú peleas por nosotros, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú vas, Señor, delante nuestro, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, sino que por el contrario, toda lengua que se levante en juicio contra nosotros mintiendo será derribada, será quitada, será hecha nada, Señor, en el nombre de Cristo, porque es la herencia de los hijos del Señor, de los siervos del Altísimo, Señor. Por eso yo declaro en esta noche que toda enfermedad, Señor, es quitada. Tu palabra dice, Señor, que si alguno está enfermo entre nosotros, Señor amado, llamemos a los ancianos de la iglesia y oremos, Señor, ungiéndolos con aceite, Padre, y haciendo la oración de fe para que si alguno, Señor amado, hubiere apartado de ti, Señor, y hubiere cometido pecado y se arrepintiera y volviera a ti, habremos ganado un alma, Señor, una vida para ti, Señor. Que la oración de fe puede mucho y sanar a los enfermos, Señor amado. Tu palabra dice que nosotros pondremos nuestras manos sobre los enfermos y ellos sanarán. En esta hora, si tú estás enfermo, coloca tu mano en aquella parte donde estás sintiendo algún dolor, tanto espiritual como físico. Coloca tu mano en tu corazón y declara tu corazón sano por las llagas de Jesucristo. Declara que Cristo murió para darte vida eterna y vida en abundancia. Declara que por nada debes estar afanado, sino que todo aquello que te preocupa debe estar puesto en la presencia de Dios. Coloca tus aflicciones, coloca tu ansiedad, tus nervios, tu angustia, tu afán, tu preocupación, tus deudas, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que las deudas, Señor amado, tú las pagaste por nosotros, Señor. Que tú, Señor amado, eres el dueño del oro y de la plata, Señor.
Que solamente te pidamos, Señor amado, y tú, Señor, traerás a nosotros esos grandes milagros que nosotros necesitamos. Ese empleo, Señor, esas puertas, Señor amado, que se abren porque tú dices en tu palabra que tú eres el que abres puertas y cierras puertas, y que las puertas que tú abres nadie las podrá cerrar. Señor, necesitamos esas puertas abiertas, Padre. Hoy declaramos, Señor, contra ese filisteo que ha cerrado esas puertas, Señor, que ha venido a hacernos ver que las puertas son cerradas, Señor, por ti. Hoy declaramos que se quitan de ahí, porque las puertas que tú abres nadie las cierra. Señor, gracias, porque si se han cerrado puertas, sabemos que tienes otras mejores abiertas para nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que no has visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Que por el contrario, Señor amado, abundancia de todo bien hay en nuestras casas, hay para nuestra iglesia, para nosotros, para nuestra familia. No habrá nadie de nosotros ni de nuestra descendencia que mendigue pan, pues tú eres nuestro pastor y nada nos falta. Aleluya. Gloria al que vive por los siglos. ¿Sabes, iglesia? Tú tienes palabra de vida. Y si no la tienes, tú tienes la Biblia. Y si no la tienes, amigo que me escuchas, familiar que me escuchas, hay Biblias por todo lado hoy en el mundo entero. Cómprate una. Pide a alguien que te preste una, que te regale una. Y empieza a leer, empieza a escudriñar las ricas promesas que Dios tiene para ti. Y Él va a enderezar tus caminos. ¿Sabes? Hoy declaro con la fe que tengo que aquellas personas que tienen sus caminos torcidos, nuestros familiares, nosotros mismos que a veces dejamos torcer nuestros caminos. Hoy declaro que el Señor se encarga de enderezar nuestros caminos. Él dice que Él dice, su palabra dice que Él enderezará nuestras veredas, nuestros caminos, que Él afirmará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy declaro esa bella palabra sobre ti que dice que los hijos de Dios tenemos grandes recompensas, que hay palabra para nosotros, todos los que amamos al Señor, los que confiamos en su palabra y en su verdad. Dios tiene grandes recompensas para nosotros. Confiamos en esa palabra que dice que Dios traerá del norte, del oriente, del sur, del occidente a nuestros hijos, a nuestra familia, y nos bendecirá, que nuestras generaciones en Él son benditas. Y yo lo declaro así. Mando esa piedra de la palabra, porque la palabra es martillo que rompe la piedra, la roca. En el nombre de Jesús yo declaro que los corazones endurecidos, que los corazones que están apartados de Dios, hoy se convierten a Cristo, porque Dios traerá a nuestros hijos y Él mismo los enseñará. Y aunque eran promesas para el pueblo de Israel, o son promesas para el pueblo de Israel, para nosotros hoy son también reales, porque nosotros hemos sido añadidos a la rama, hemos sido injertados a la rama, y allí, como ese injerto, ahora tomamos también de la misma savia, que es la sangre, la palabra del Señor Jesucristo, que nos da vida. Gracias a Dios, porque somos ahora sus hijos, somos adoptados hijos suyos, pero somos sus hijos, ¿sabes? Y el padre que adopta un hijo es porque lo ama mucho más. Así que, amada iglesia, no tengas en poco ni tu vida, ni tu parecer, nada, sino ten en presente siempre que la palabra de Dios para nosotros es real. Así que te animo a no seguir temiéndole a los gigantes, sino que por el contrario, con la palabra ve y dile a esa cosa, a esa situación que se está enfrentando contra ti, dañándote, atemorizándote, quitándote el sueño, y repréndelo en el nombre de Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que nos dio potestad, poder para hollar serpientes y escorpiones, para poner nuestras manos sobre los enfermos y para que ellos sanen, para echar fuera demonios en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que a todo aquel que cree, Él le dio potestad y autoridad de hacer eso. Y dice que a todo aquel que cree en su nombre, todas estas señales le seguirán. ¿Cuáles señales?
hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, en su nombre echaremos fuera demonios, todo virus, toda plaga, toda enfermedad, toda crisis, toda cosa inmunda, échala fuera de tu casa, todo aquello que ha venido a dañar, a destruir tu hogar, a separar, a hacerte llorar, a hacerte doler tu corazón todos los días. No es posible que nosotros como pueblo de Dios todos los días tengamos que estar subyugados allí, amarrados como el pueblo de Israel en ese momento, todo ese tiempo ahí teniéndole miedo. Iban y peleaban un día, 2 días, pero con el miedo, el temor, porque finalmente salía el coco y los amedrentaba. Sino que Dios está contigo, tenlo presente que Dios va delante tuyo. Y por eso, si Dios va delante tuyo, sabes, ni siquiera el enemigo te va a poder ver, porque nosotros estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo. Amada iglesia, bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tu corazón, bendigo tu fe. Y oro al Señor para que tu fe y la mía no mengüen, sino que por el contrario, sea fortalecida en Cristo Jesús. Oro para que tú no te apartes de Cristo, sino que por el contrario te aferres más al Señor, te aferres más a su palabra. Y oro para que cada día que pasa, la gloria de Dios resplandezca sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa. Bendigo a tus hijos y bendigo los míos, bendigo tu generación, bendigo la mía. Iglesia hermosa del Señor, y a todo aquel que nos ve y nos escucha en muchos lugares del mundo, porque sé que hay personas en diferentes lugares del mundo que son parte de nuestra familia, de nuestra parentela, allí en Londres, en Alemania, allí en Nueva York, en Rochester, en España, en Miami, allí en Orlando, en California, en Australia, en Rusia. Hay personitas que asistieron un día a nuestra iglesia y que hoy no están, pero que a veces se conectan. Les bendigo a todos en el nombre de Jesús y declaro para ustedes también grandes victorias y grandes bendiciones. Amada iglesia, un abrazo bien especial, Dios me los bendiga y recuerden que estamos siempre para servir, es nuestro trabajo, servir y llevar la palabra, orar por sus necesidades, así que no teman llamar, escribir al WhatsApp, al privado de alguno de los líderes o en el caso conmigo, si así lo prefieren. Un abrazo bien fuerte para todos, mil y mil bendiciones, que Dios me les guarde de una manera muy especial. Y recuerda, hay una palabra que dice que en paz me acostaré, en Salmos 4:8, y en paz dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Así que vamos a dormir y a descansar esta noche en paz. Dile ese versículo a tus hijos para que puedan dormir tranquilos. Ninguna pesadilla, ninguna cosa perturbe nuestro sueño y podamos despertar a la luz de un nuevo día si el Señor no ha venido por nosotros. Un abrazo fuerte, les amo en el nombre del Señor Jesucristo. Chao, bendiciones y que descansen.